Acá está por llover. Y me acuerdo que hace muy poco estuve metido en una lluvia huracanada, si se quiere. Huracán. Bueno, me encanta también compartir con mi viejo y mi hermana varios partidos de Huracán. Cuando jugó contra Vélez, me acuerdo una vez, creo que había ganado 2-0, si no me recuerdo, o 3-0. Y estaba el Zorro Cócaro, que para mí es un lujo verlo. Eh, Y el tema de los uruguayos, ¿no? De cómo tiene esa maestría en el fútbol como más, como garra charrúa, yendo a lo fuerte, yendo a lo hondo. Y me acuerdo de la última vez que Uruguay nos ganó 2-0, fue la primera selección que nos ganó, después de ser campeones del mundo en Qatar 2022, uno de los días más felices de mi vida. No que nos haya ganado Uruguay claramente, pero sí salir campeón, ver campeón a la selección de donde yo vivo, ¿no? Así que es un gusto grato. Lastimosamente, ahora que me estoy dando cuenta, a veces recordamos eventos felices por acordarnos de algunos malos, ¿no? Como hay algo mental que nos induce a pensar a través de lo malo lo bueno. Es interesante ver ese punto, sobre todo en la lectura, cuando hablamos a veces un poco más de los libros que no nos gustan que los que nos gustan. Es algo interesante de ver. ¿Por qué en la mente humana, por qué en la pasión, ¿no? Siempre hablamos con demasía, con más tiempo, incluso usando más recursos, incluso siendo críticos literarios de más en los libros que no nos gustan que los que nos gustan. Así que desde ya les invito a buscarse algo para tomar, que le saquen una foto, que lo suban a su historia, me etiqueten y así lo subo yo a la mía. Sin más que decir, doy inicio al primer podcast del año 2024. En este caso la sección se llamará Pensar en voz alta, lo cual hice exactamente ahora. Empezamos. Espacio promocional. El próximo sábado 13 de enero será la lectura en mi club de Yo Confieso de Jaume Cabré. Las personas que estén interesadas en querer entrar y leer con nosotros este libro pueden comentar debajo del video o ir en Instagram y comentar en la publicación fijada del club. Así que me encantará verlos y leerlo y comentarlo con todos ustedes. Ahora sí, ¿por qué los lectores hablamos más de los libros que no nos gustan que de los que nos gustan? Este tema se puede tocar de muchas maneras, pero la que voy a elegir ahora es en dos partes. La primera, cómo los lectores hablamos de los libros que nos gustan, y la segunda, cómo hablamos de los libros que no nos gustan, la forma de cómo lo hablamos. También, para tener algunas referencias, me gustaría que me dejes en los comentarios qué libro te encanta denostar, criticar, porque no te gustó absolutamente nada, y contrariamente, de qué libro no hablaste tanto, pero sí te gusta mucho. Así que háblame del libro que no te gustó y hablaste mucho, y del libro que sí te gustó y no hablaste tanto. Me encantará leer eso. Para empezar a charlar de cómo hablamos de los libros que nos gustan, es necesario que diga algunos libros que realmente a mí me gustaron y no he hablado tanto de ellos. A ver, voy a hacer un repaso y les voy a decir por lo menos 3. La primera que puedo decirles es un libro corto que se llama La importancia de ser Ernesto, de Oscar Wilde. ¿Por qué hablo de este libro? Porque cada vez que hablo de él, no hablo de lo que está escrito en el libro, sino de mi situación personal a raíz de ese libro. Para mí es un libro demasiado rico en esta obra de teatro escrito por este autor inglés, que tiene muchas críticas. Obviamente Oscar Wilde estaba bastante interiorizado en el tema, en la crítica de la sociedad británica y todo lo que tenga que ver con su costumbrismo y la cultura del mismo, ¿no?
y un poco de clase si se quiere, pero eso es un poco más adelantado a su época. Pero no, cada vez que referencio ese libro hablo de lo que me pasó a mí a raíz de él, que era un suceso con mi hermana que fue un recuerdo muy bonito que tengo, que seguramente en otros podcasts lo hablaré con más detalle. La segunda que puedo decirles, que no hablo tanto del contenido sino por otros temas, a ver cuál podría ser. Bueno, hay uno que hace tiempo no hablo, pero es un gran libro, llamado El libro de la risa y el olvido, de Milan Kundera. Un libro lleno de coincidencias, sé tanto en mi vida como de las personas que he compartido la lectura. Pero desde que terminé de leerlo, lo único que me detengo a hacer es a referenciar algunos temitas, pero no charlar del tema completo que es ese libro, porque toca tantos temas, hay tantas historias, la incomodidad que maneja y las referencias que trae, y algunos capítulos que no se entienden, pero al mismo tiempo brillan por ser como un contenido de arte estrafalario, que podés hartarte de sacar charla en esos temas. Pero hace mucho tiempo no charlo de eso, y quiero de paso decirles que ese libro no solamente es un camino de ida, sino con estadía, playa, salidas a la noche, vuelta, sin resacas. Así que la verdad es hermoso ese libro. Y tengo pensado este año leer algún otro libro de Milan Kundera. Así que bueno. En tercer lugar, de un libro que sí me gusta, y no he hablado tanto de él, El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Es un libro que me gustó, sé que es bastante bueno, pero no he tenido muchas oportunidades de hablar de él. Lo puedo referenciar, puedo dar alguna escena que me hace acordar a otra de un libro que estoy leyendo en el momento, pero me encantaría hablar más de él y no encuentro como las situaciones. He organizado en su momento una lectura conjunta del mismo, he tenido 4 charlas, pero me resultaron muy pocas. Creo que pasa mucho con los libros que nos gustan, que no encontramos, como por ejemplo, no sé, más momentos, más situaciones que se presten para charlar de ese libro con alguien que lo ha leído, ¿no? Y ese es el caso. Gracias a ese libro conozco mucho de la mentalidad de García Márquez, un poco más porque, a ver, yo soy periodista, Gabo siempre se especializaba en mejorar ese arte social, y encima habla de situaciones tan frágiles de la vida como, bueno, puede ser la pobreza, las enfermedades, los símbolos de, por ejemplo, las sociedades antiguas, que muy pocos registros se puede obtener, sobre todo que él siempre sostenía que las clases altas siempre tenían el privilegio de ser escritas y las bajas no tanto, por ejemplo, en esa época, ¿no? Y conocer un poco de las situaciones tan precarias que tiene la vida a raíz de un amor que nunca se pudo dar, como pudo ser el caso de Florentino y Fermina, si no mal recuerdo. Pero es esa clase de libro que no brilla por la trama general, sino por las subtramas, las situaciones de personajes secundarios o terciarios que incluso no se nombran tanto. Y el final de ese libro es tristemente seco, como la realidad lo es, ¿no? Como llegar al final, que las cosas ya se hayan perdido y estar varado. Pero, a ver, tanto el inicio como el final no me impresionaron, pero me impresionó la calidad para contar historias de personajes que no son tan importantes para la obra. Que un autor pueda ser importante a alguien que nada más nombró una vez, para mí habla mucho de cómo escribe. Hay escritores que tardan 200 páginas en describirte un personaje que ni siquiera te gusta, o ni siquiera es interesante, que no es lo mismo. Así que ese es por tercer lugar. Y para poner un denominador común entre estos 3 libros, siento que son libros que al ser buenos se sienten complejos, y cuando es complejo sentís que no podés llenar todos los contenidos o charlar de todos los debates. Es como que al tener el índole de clásico o el índole de este es un buen libro,
ya le empezamos a dar como estas situaciones de es muy difícil o es como abarcativo y hay muchos temas que tocar. Eso es cierto, pero no hay que limitarse en eso. Siento que los libros buenos y de calidad, porque siento que cuando decís un libro bueno es por gusto y cuando decís un libro de calidad es porque lo tiene. Y siento que con esto, al mismo tiempo, se prestan muchos temas que es muy difícil abarcar en poco tiempo. Es algo razonable. Y se siente que se podría hablar de estos libros mucho más tiempo y el tiempo que se puede usar termina siendo muy corto. Siento que ese sería el primer motivo. Pero vamos a pasar con, por ejemplo, los 3 libros que a mí no me gustan nada, pero he hablado infinidad de veces de ellos. Así que pasamos al otro lado. Bueno, ahora pasando a los libros que no me gustan nada, pero al mismo tiempo he hablado muchos de ellos. El primero que se me viene a la mente es... ¡ay, Dios! Cuando hablo de este libro, encima fue muy reciente. Siento que mi sentimiento baja. Siento que estoy en tensión, pero no por estar asustado, sino por estar aburrido. ¿Vieron cuando, por ejemplo, te vas a juntar con alguien que, no sé, te cae muy bien? Sentís, la vas a pasar muy bien y todo eso. Pero no es el mismo caso cuando, por ejemplo, tenés que ir a un lugar obligatorio y te vas a encontrar a alguien que no te cae bien y decís, Siento que con el que dije ya me entendiste. Es como que directamente no estás dispuesto a eso y tu cuerpo está en defensa. Literalmente es como que toca hacer eso. Y esto me pasa con el libro de El manantial de Ayn Rand, una escritora rusa nacionalizada estadounidense que crea un libro de un personaje llamado Howard Roark, un arquitecto con sueños de ser el diferente y de hacer construcciones de una manera muy diferente al resto, ¿no? Esta historia fue escrita en 1945, lanzada al público por ella misma, y sería un clásico porque, pudo traspasar el tiempo. Para mí ese es un ejemplo de clásico, pero podría serlo, aunque no estoy muy de acuerdo. Pero eso ya es un gusto y no es una realidad. Este libro tiene, primero, personajes que no te enganchan absolutamente nada. Primero porque parecen como NPCs, parecen como personajes puestos a su suerte en un juego de segunda mano, algo así podría decir. Historias que no te generan absolutamente nada, y ni siquiera hay como sentimientos, no hay escenas interesantes. Son como robots. Es como uno dice, hola, ¿ya trajiste eso? No, no lo traje. Ah, bueno, entonces tráelo después. Dale, voy a hacer eso. Es eso. Es como que estoy leyendo historias de robots. O de las IA, como es hoy en día común, ¿no? Es como, hola, ¿necesitas algo? Sí, ahí te digo. No veo sentimientos, no hay emoción, no hay nada. Y siento que leí, encima es un libro largo, 900 páginas de nada. Y me aburría tanto. Encima frases tan... esto es para mi gusto. Frases que no me gustaron absolutamente nada. Encima estoy diciendo muchas veces absolutamente para tratar de tomar toda esta porquería. Porque para mí lo es. Hay una frase que me la revendieron como wow, es buenísima esta frase. La voy a decir porque la tengo en la mente y no me la saco más. Que todas las personas somos diferentes al igual que los edificios. Y yo digo, ¿qué hay de genial en esa frase? Es una frase sacada de Facebook de un niño de 12 años, no me jodas. Y no da, pero bueno, eso. Encima trato de cortarme yo mismo porque digo, no voy a hablar tanto de eso porque ocuparía mucho espacio en este podcast, aunque podría ser un podcast más largo, así que si vos querés podcasts más largos, déjamelos en los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Voy a pasar al segundo libro que no me gustó absolutamente nada, pero me la paso hablando de él. El segundo libro que les quiero hablar va a ser
el libro La canción del lobo de Clown, DJ Clown. Básicamente un libro, no puedo evitar reírme cuando hablo de este libro, porque lo que me genera es no solamente la historia pedorra. Si no sos de Argentina, pedorra es chota, y si no sabes qué es chota es... a ver, voy a usar como una especie de vocabulario internacional. Pene sin erección, básicamente. Es como no va a pasar nada, es aburrido y da gracia verlo, básicamente, porque no va a hacer nada. Creo que lo pude explicar bastante bien. No sé por qué se me ocurrió esta idea, pero bueno, ya te la comparto si quieres usarla, si no, no importa. A ver, ¿qué pasa con esta hija flácida? Hecho libro. Ahí está. Ahí me puedo desenvolver mejor. Desenvolver mejor. ¿Qué pasa con este libro de mierda? Bueno, la historia trata de una familia de lobos. Y el personaje principal es víctima de su padre, que lo abandonó hace mucho tiempo, y no me extraña que lo haya hecho, pero esto como un personaje literario, no, esto no lo acepto en la vida real. Que es un libro también LGBT, así que vamos a ver a niños revolcándose. Niños, sí, escuchaste bien, niños de 13 años y 17 tanteando, como tirándose piropitos y otras cosas más turbias. También escenas de zoofilia, de pedofilia, tratadas disfrazadas como bonitas, porque hay muchos libros más 16 que hacen ver estas escenas como bonitas y de libertad plena. Pero hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Esto es clarísimo, pero en los libros no pasa eso, en estos casos. Y La canción del lobo para mí fue como la punta del iceberg de muchos libros que hoy en día se leen, y mucho. Y son vendidas como las más populares, las mejores, y que no vas a desperdiciar tu dinero en leer eso. Y yo me hice un festín, investigué, y me di cuenta que el escritor de este libro había escrito 800 páginas y no sabía ni el nombre del libro ni que se iba a tratar de lobos. Y recién en la página 801 se avivó, se dio cuenta de que podría ser un libro de lobos. Y ahí me cerró completamente porque el libro es una pelotudez. ¿Saben por qué? Porque me doy cuenta que está forzado tanto la historia de lobos, meter una especie de magia, el amor raro que tiene con los niños que se transforman en zorros y que copulan entre sí. Y es un poco raro. Personajes que no te generan nada. Siento que estos libros malos tienen eso. Personajes que no te generan nada, pero intentan venderte una historia para poner una sinopsis diciendo, este libro puede estar bueno. La sinopsis te intenta vender y es lo único que se trata de prestigiar, ¿no? Como, bueno, este libro va a estar bueno por la sinopsis. Lo voy a comprar, dame 2 o 3. Pero bueno. Voy a intentar cerrar un poco de La canción del lobo porque podría hablar más. Ese es el problema de hablar de libros que no te gustan, porque podés hablar más. Pero como bien este es el podcast de pensar en voz alta, voy a cerrar mi pensamiento alto y voy a pasar al tercero. Acá en Argentina tenemos la tercera Copa del Mundo, pero voy a pasar a la tercera parte del libro, que me falta decir que es una porquería, pero me la paso hablando como ahora lo estoy haciendo. Así que vamos al tercero. Y el tercero es el siguiente. Antes de nombrarlo voy a aclarar que este libro tiene una calidad literaria muy buena. Comentarios a raíz de todo el tiempo que ha pasado desde su publicación hasta el día de hoy, bastante oportuna, es disruptiva para la época que fue escrita en Francia, y a la vez el escritor fue un antes y un después en la literatura de su país e internacionalmente. Así que no tengo nada en contra del libro ni de su escritor, sino de mi situación personal a raíz de este libro. Ahora con esto paso a nombrarlo. Es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Ese libro que me cuesta nombrar. Bueno, me cuesta porque lo hice, pero sí es un trago amargo. ¿Por qué? Porque antes de decirles mi opinión acerca de este libro, les voy a decir mi situación que pasé con él. Yo estaba haciendo una lista de libros de menos de 300 páginas para leer y
tener más libros en mi prontuario y uno de ellos fue Madame Bovary. Tenía el libro en casa y decidí leerlo. Empezaba a leerlo con las mejores intenciones, un poco de expectativas. Tengo que aclarar que el escritor, antes de publicar este libro, fue enjuiciado por los temas que trataba ya el libro, ¿no? Y yo digo, upa, esto me gusta, me agrada, muy interesante, así que por ese lado me encantó. También otra frase que había leído antes de leer incluso una sola palabra del libro, que decía que el escritor estaba muy de acuerdo que no existen los sinónimos. Cada palabra se tiene que usar de forma muy diferente en cualquier situación, en cualquier contexto, y no importara. Es como que era un artista de la palabra, y eso lo pude comprobar yo. Y lo más gracioso que yo puse, ahora que estoy hablando de esto, a Madame Bovary en los libros malos, pero por mi experiencia, así que esto ya es una opinión personal. Es un libro que no me gustó leer, primero por este motivo, que cada vez que leía 2 frases, oraciones mejor dicho, tenía que agarrar el diccionario más o menos 7 veces. Y no terminaba de cuadrarme qué significaba tal cosa o cómo tenía que tomar la palabra en tal situación. Así con una página. Me reía un poco de la picaresca que tenía Gustav Flaubert para referirse a la sexualidad, a una mujer infiel, a la brutalidad familiar y todas esas cosas. Pero todo eso, las risas se me iban cuando seguía leyendo y tenía que volver a agarrar el diccionario, agarrar mi celular y buscar la puta palabra. Ahí está. A ver, lo dije bien, la puta palabra. Sí, ahí está. Lo dije muy bien. Y yo creo que eso es parte de ser lector, ¿no? Como curiosear, al mismo tiempo darse cuenta de las palabras, de qué significan. Eso lo entiendo. Como disfrute, no lo disfruté, porque creo que antes de la mitad del libro no lo dejé básicamente porque no fue por las palabras que recién mencioné, no fue porque no me enganchara la historia, sino por lo hija de mil puta que se me hizo el personaje. Que sé que era intencional, sé que ese es el mensaje del libro, de romper con el personaje femenino de la bondad, la inocencia, la belleza y la pureza y la virginidad. Eso lo pude entender y sé que Gustav Flaubert se quería referir a romper con ese ambiente de cómo se tomaba la mujer. Y por eso, para hablarlo mal y pronto, como una hija de puta, y está bien. Había una parte, esto no es un spoiler porque no lo es, hay una parte donde la Madame Bovary, no me acuerdo el nombre, no tampoco me quiero acordar tanto, tenía una hija, le dio un golpe, creo que había dado un golpe, la acostó, se durmió la niña y en un momento va a su cuarto, se acerca a la cama de la chica, de su hija, y le dice, no puedo creer lo fea que es. Yo dije, bueno, este libro no es para mí, lo cerré y lo tengo acá, cuidadito, bien limpio, todo bien, pero no me sale abrir ese libro otra vez. Tal vez algún momento lo haga, pero ese momento no es ahora y mucho menos en ese instante. Pero fue increíble mi repugnancia porque es como que, ¿saben lo más gracioso de todo esto? Es que yo hablo de este libro porque me repugna, pero siento que lo estoy enalteciendo porque lo es un libro de calidad. Me doy cuenta incluso en ese momento. Pero una cosa que sea un libro buenísimo, de calidad, importantísimo, que te puede nutrir, y otra cosa es cómo es tu recepción. La recepción lectora, no se habla tanto de la recepción lectora, se habla más de qué es el libro. Y siento que hay un problema. Quisiera hacer un podcast también para hablar de la recepción lectora. Por ejemplo, las frases que salen de hay que entenderlo por la época, hay que tomarlo por su momento. Estaría bueno problematizar cada circunstancia, tanto en presente como en su pasado, o su posible futuro también, porque hay libros muy adelantados a su época. Pero siento que estaría bueno hablar más de la recepción lectora, más que el libro, a veces, porque se critica más al libro que criticar cómo nosotros lo recibimos. Tal vez decimos, sí, tal vez porque no estuvo en buen momento, sí, pero cerrás ahí, no hablas más. Siento que está bueno ver el prontuario,
un poco de la experiencia y todo eso para entender por qué reaccionamos de tal manera a ciertos libros. Y siento que sería muy bueno esa tarea. Esto individualmente hablando, ¿no? Y yo me doy cuenta que en ese momento estaba empezando a leer por gusto y a leer Madame Bovary, un libro bastante avanzado, complejo y con muchas palabras no comunes para hablar, ¿no? Siento que ahí me hizo un conflicto. Y también por cómo eran las historias. Yo me doy cuenta de eso. Así que desde ya les digo que Madame Bovary es un libro muy bueno, pero para mí fue muy malo. Así que eso por un lado. Ahora voy a mis conclusiones finales. ¿Por qué hablamos más de los libros que no nos gustan de lo que nos gustan? Siento que hay una especie de disfrute para criticar los libros que no nos gustan, incluso con personas que hemos compartido su lectura, ¿no? Como cuando leemos con otra persona, con un grupo de personas el mismo libro, y nos toca un libro que da mucho que hablar, no por lo bueno que es, sino por lo horrible que es, genera como una especie de voy a acordarme de los libros buenos y voy a decir por qué este libro es malo. Y se hace divertido. Yo soy una de las personas que dice que disfruta más hablar de los libros que no le gustan de lo que les gusta. Y es así. Realmente hay varios clubes de lectura y lecturas conjuntas que he organizado que me divertí mucho me divertí por organizar libros que no me gustan. No fueron tantos, pero fueron una cantidad considerable para disfrutar cada encuentro. También, hablando de los libros que son buenos y no hablamos tanto, es como que no criticamos tanto las cosas buenas. Es como las recepcionamos como aludiendo a que muy bien y pasamos. Es como cuando éramos niños, por ejemplo, y nuestra madre o nuestro padre veían nuestras notas y decía, bien aprobaste, muy bien aprobaste, muy bien aprobaste, hasta que veía la nota mala. Y decía, ¿pero qué pasó acá? Y el ¿qué pasó acá? Duraba más que el lapso de las notas buenas que te sacaste. Tal vez tenías 10 en 5 materias y en otra tenías un 1 o un 2 y decías, ¡upa! Y creo que ese efecto social nos quedó y esto queda implícito en los libros. Estaría bueno ver esto como un ejercicio tanto para mí como para ustedes. Ver, por ejemplo, armarse un boletín propio y que cada materia sea un libro que hayan leído ustedes, por ejemplo, durante algún año, como el año 2023, y decir, por ejemplo, la materia Cumbres Borrascosas, la materia Frankenstein, la materia Drácula, y ver la nota que ustedes le dan, como ponerle una nota al libro. Y un libro que no les guste nada, ponerle una nota. Y van a darse cuenta que les va a hacer más ruido ver, por ejemplo, un 4 en El Manantial, o en Madame Bovary, o en La Canción del Lobo, que un 10 en Drácula. Por ejemplo, en mi caso diría 10 en Drácula, no me extraña nada. Y pongo un 3 en La Canción del Lobo y digo, pero esto fue una mierda, y empiezo a hablar de todo. Es un fenómeno humano hermoso y gracioso que hablemos más de las cosas que no nos gustan en el terreno literario. Porque al mismo tiempo aprendemos y detectamos mucho mejor los libros que son buenos y de calidad. Así que doy por finalizado el primer podcast de Pensar en Voz Alta, que fue una idea que se me ocurrió hace poquito y quería ver los resultados que tenga cuando lo suba. Así que espero que tengan un buen inicio de año, ya que este es el 1 de enero, y que todos sus sueños, sus metas, sus libros, sus historias y las que encuentren sean de su agrado. Vamos por eso, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a buscar lo que nos corresponde y lo que nos gusta y lo que vale la pena. Nos vemos.